Continuar entonces con la clase, recordando un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, de lo que es VIH, tienen que enfocarse en qué, en las complicaciones, las infecciones oportunistas, la forma de presentación. ¿Qué pensar ante un paciente que focaliza, que convulsiona, con cefalea intensa? Tanto eso para su examen como para su práctica diaria. En las parasitosis, ¿dónde vive el parásito? 1, 2, forma infectante. 3, el cuadro clásico. Lo clásico quizá es lo que nunca van a ver, pero es lo que te preguntan en el examen. Es la forma clásica de la enfermedad. Recuerden que la mayoría son asintomáticos de los parásitos. De VIH, enfóquese en la norma técnica última del MINSA. Para targa, punto de corte CD4 menos de 500, es lo que te manda. Vamos a ver ahora lo que son las micosis oportunistas, sistémicas y profundas. ¿Cuál es el hongo más frecuente, oportunista? Les preguntan. La micosis oportunista más frecuente, ¿cuál es? La cándida. La cándida es la micosis oportunista más frecuente que hay. ¿Solo albicans es patógena? No. ¿Todas las que están acá? Les dije, cada vez que le dicen cándida, ¿en qué antimicótico piensan de elección? Fluconazol, bien. Pero hay cándidas resistentes a fluconazol. ¿Cuáles son? Dos principalmente. La Crusei y la Glabrata. Glabrata y Crusei, resistentes a los azoles, como fluconazol. ¿Qué vamos a dar ahí? Anfotericin B. Entonces, cándida es la más frecuente. La micosis oportunista más frecuente que hay. En VIH y no VIH. Los cuadros clínicos más frecuentes, ¿cuáles son de cándida? A nivel de piel y mucosas. ¿Esto qué cosa es? El muguetoral, ¿no es cierto? No solamente se encuentra en VIH, también en otros pacientes. También en inmunosuprimidos se pueden presentar algunos casos de esta enfermedad invasiva o diseminada. Puede darse casos en inmunosuprimidos. Lo más frecuente son cuadros con compromiso de piel y mucosas. Es la micosis oportunista más frecuente, recuerden, principalmente por Candida albicans, para esta fluconazol. Igual para el resto, pero estas dos cándidas que mencionamos son resistentes a fluconazol. Ahí se da anfotericin B. ¿Qué tenemos también? Paracoccidioidomicosis, causado por Paracoccidioides brasilensis. Se adquiere por inhalación, llamada también blastomicosis sudamericana. Esta enfermedad ocurre sobre todo en varones. Varones contra mujeres, relación 10:1, o sea, casi exclusivamente en varones. ¿Por qué? Porque los estrógenos inhiben el crecimiento del hongo, por eso es más frecuente en varones. Varones agricultores. ¿Dónde se encuentra la enfermedad en el Perú? Junín, Chanchamayo, La Merced, principalmente. Junín y Huánuco, ¿ya? Pero principalmente Junín, lugares Chanchamayo, La Merced. Esta enfermedad la he visto unas 3-4 veces y todos han sido varones, todos agricultores, todos de Junín. O sea, así se cumple eso. El cuadro clínico que te va a dar las micosis, la mayoría son subagudos acrónicos. Los hongos se dan, por lo general, cuadros subagudos acrónicos y cuadros sistémicos. O sea, te pueden dar cualquier cosa. Pero dentro de esa cualquier cosa, ¿qué es lo más frecuente? O sea, ¿cuándo vas a pensar tú un paciente que viene para coccidioidomicosis? Mira, de todo lo que te da, compromiso hasta desde suprarrenal, la mayoría tiene compromiso de mucosa oral, úlceras con aspecto de mora, granulomatosas o gingivitis crónica. ¿Ya? Gingivitis crónica o úlceras orales, granulomatosas. ¿Con qué harían el diferencial de esa lesión? Úlceras orales, granulomatosas crónicas en un paciente de valles interandinos con leishmania mucocutánea. Pueden hacer el diferencial. La diferencia es que la leishmania te destruye el cartílago, te deja un hueco. En cambio, para coccidioidomicosis no, solo te deja fibrosis. Principalmente compromiso de mucosa oral, ¿no? Se caen los dientes, gingivitis crónica, úlceras granulomatosas. Después compromiso pulmonar y compromiso ganglionar. Esas tres cosas, ¿ya? Compromiso de mucosas orales, compromiso pulmonar y ganglionar. Pensar para coccidioidomicosis, pero ojo, que venga de área endémica. Miren, adenopatías. ¿Qué más puede ser? Linfoma, tuberculosis. La paracoccidioidomicosis coexiste hasta el 25% de los casos con tuberculosis. Pueden estar juntitas, pero siempre es su diferencial. Esta placa es de un paciente que tuvimos, miren, nódulos pulmonares múltiples. O sea, compromiso de mucosa oral, ganglionar y nódulos pulmonares. Junín, paracoccidioidomicosis. El gol estándar es el cultivo, pero el cultivo se demora un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Un raspado de la úlcera, muestra de esputo, de donde sea.
Se tiñe con KOH y buscamos el hongo con aspecto de timón de barco. Hongo con aspecto de timón de barco. Pero el gol estándar es el cultivo, se demora mucho. Manejo de lesión en las micosis. No te pueden preguntar así. En toda guía clínica, de todo libro está que las micosis, el manejo depende de la forma clínica del hongo. En las formas crónicas, que son la mayoría, es itraconazol. Las formas sistémicas, severas, graves, inmunosuprimidos, anfotericin B. Eso se cumple para la mayoría de micosis, por no decir todas. Itra para los crónicos, anfo para los severos. Esporotricosis, esporotrichenki. Este hongo no se adquiere por inhalación, no por contacto directo, donde se encuentra sobre todo en Apurímac, ¿no? Y en otras áreas del Perú. El cuadro igual, subagudo crónico, puede ser igual sistémico, compromiso óseo incluso. Pero ¿qué es lo más común con esporotrix? Cuadro linfocutáneo, úlcera crónica con linfangitis. Esta enfermedad me pareció muy interesante en el pregrado, cuando la veré dije, y en el internado un día me vino un paciente de Cajamarca con una úlcera crónica en el dedo y me llamaba la atención algo, no sé si pueden ver, cayó un nódulo y miren, nódulos, tenía linfangitis. Lo primero que pensé ahí fue justamente esporotricosis, por ese concepto, ¿no? O sea, úlcera crónica, linfangitis, esporotricosis. ¿Qué otra posibilidad tiene? Porque en esa guardia la hice con un infectólogo. Me dijo, está bien, piensa eso, pero también piensa otra cosa, leishmania, UTA. UTA también te da úlcera crónica con linfangitis, con ganglio periférico. ¿Ya? Pero el cuadro clásico de esporotricosis es linfocutáneo, úlcera crónica con linfangitis. ¿Esto cómo se manejará? Viene así a la guardia el paciente con su úlcera crónica, sin ninguna otra molestia. ¿Cuál será tu antimicótico de elección? ¿Qué les he dicho? Itraconazol, ITRA. Si fuera un paciente con este cuadro, pues hasta pulmonar o óseo cerebral le das anfotericin B. O sea, yo les hablo del cuadro clásico, el más frecuente. Por supuesto que en un VIH puede haber hasta compromiso óseo incluso, pero lo más frecuente es linfocutáneo. Histoplasmosis, Histoplasma capsulatum. Este hongo también se adquiere por inhalación. Crece en suelos ricos en pH ácido y orgánico, como el enriquecido con guano de aves y murciélagos, por lo que es muy común en zonas de cuevas. Cuevas en el Perú, en Junín y Huánuco, Tingo María, ¿no? La cueva de las lechuzas. Vas en tus vacaciones, fin de semana, a la cueva de las lechuzas, tomas tus fotos, tus selfies, inhalas el aire de la cueva. ¿Qué posibilidad tienes de hacer la enfermedad? ¿Ya fuiste ya? ¿En porcentaje? 1% de hacer la enfermedad. Si no, sería frecuente, ¿no? Veríamos casos a cada rato, ¿no cree? O sea, solamente el 1% va a ser la enfermedad. Y la enfermedad puede ser aguda, crónica o diseminada. Y todas se parecen a tuberculosis. La enfermedad aguda puede autolimitarse por sí solita. Y también te puede dar un cuadro pulmonar intersticial, micronodular bilateral, similar a TBC miliar. La enfermedad pulmonar aguda te puede dar un patrón miliar en placa de tórax, que puede autolimitarse. La pulmonar crónica ocurre más en pacientes con EPOC y se parece mucho a una tuberculosis pulmonar crónica fibrocavitaria, con cavernas apicales, con cavernas. Y la enfermedad diseminada es en inmunosuprimidos, parece una TBC sistémica, compromiso meningio, no de hígado, vaso, pulmonar, intestinal, etc. O sea, es el primer hermano de la tuberculosis, se parece mucho a la TBC, tanto clínica como por radiografía. Si no, miren, enfermedad pulmonar aguda, patrón micronodular bilateral, parece emilia, histoplasmosis aguda. Viene a tu guardia este paciente, sintomático, con tos, varios meses. ¿Qué es lo primero que haces? Te pones tu mascarilla, ¿no? Porque piensas que es tuberculosis, ¿no? Histoplasmosis crónica. O sea, el histoplasma se parece mucho a la tuberculosis en todas sus formas clínicas. ¿Cuál es el estándar para diagnóstico? Igual es el cultivo, pero se demora un mes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aislar el hongo de cualquier sitio, ¿no? De esputo, broncofibro, ganglios, biopsia de ganglios. Este hongo también se mete a la médula ósea. ¿Cómo se llama cuando una infección, un agente infeccioso se mete a la médula ósea? Mieloptisis. ¿Quiénes lo hacen? Las micosis, brucela, tuberculosis. Y te puede dar pancitopenia. Por eso también lo buscas el hongo por un aspirado de médula ósea. O sea, buscas el hongo de cualquier sitio. Pero el gol estándar es el cultivo. El problema es que se demora. Manejo de elección de histoplasmosis. No te pueden... Eso ya saben que tienen que decirte qué forma clínica es. Una forma crónica, itraconazol.
Una forma diseminada será anfotericin B. ¿Ya? Una prueba que también es útil para la histoplasmosis es el antígeno para histoplasma en sangre y orina. Este antígeno polisacárido en sangre y orina, en las formas diseminadas, tiene una sensibilidad de 90%, en las formas crónicas de 40% y en la forma aguda de 20%, o sea, 90, 40, 20. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grave es la infección, es más positiva la prueba. O sea, me interesa que sepan la procedencia, Huánuco, Junín, ¿no? Cuevas en general, cuadro pulmonar, agudo crónico muy similar a tuberculosis. Manejo de las micosis, a secas no pueden preguntarte, tienen que decirte qué forma es, crónica o diseminada. ¿Qué sigue? Tifoidea. Salmonelas. ¿Es lo mismo que decir salmonelosis que fiebre tifoidea? Salmonelosis es un cuadro de gastroenterocolitis, una jeca, autolimitada en 3-5 días, es la clásica jeca. ¿Quiénes la producen? Serotipos no tíficos. ¿Cuáles son esos? La salmonella enteritidis y el resto. O sea, es una jeca. Comes algo en la calle, 3-5 días con diarrea, salmonelosis. Se autolimita por sí solita, se cura sola. Las no tíficas viven en animales y hombre. Principalmente, ¿qué animales? Pollos y también en reptiles, en tortugas, pero principalmente en pollos, gallinas, pollos, ¿ok? Entonces, los no tíficos, jeca, clásica, autolimitada, salmonelosis, animales y hombre. Los serotipos tíficos me dan la fiebre entérica o fiebre tifoidea. Solamente viven en el hombre, contagio entre humanos, nada más. Ahí no tienen que ir los animales, entre humanos nomás. Y acá el cuadro no se caracteriza por diarrea. En tifoidea no hay diarrea, hay más estreñimiento. Diarrea es salmonelosis. Tenemos entonces, esta fiebre tifoidea es producida por serotipos tíficos. Es un cuadro sistémico. No va con diarrea, va con estreñimiento. El cuadro clínico de la fiebre tifoidea dura aproximadamente un mes. ¿Y qué pasa en el mes? Hay dos posibilidades, o sobrevives o falleces, porque esta tifoidea también se puede complicar y te da complicaciones que pueden ser mortales. Si pasas el mes de enfermedad y no te pasó nada, los síntomas remiten por sí solo, bajan por sí solo, pero no te curas, quedas como un portador de la enfermedad. Si el cuadro clínico te dura un mes, en un mes puedes fallecer. Si no falleces, sobrevives, pero no te curas solo, no quedas como portador de la enfermedad. O sea, sigues contagiando, pero tú ya no tienes cuadro clínico. Esta pregunta es interesante. ¿Solo las salmonelas tíficas producen fiebre tifoidea o fiebre entérica? Hay dos bacterias que me pueden dar un cuadro clínico muy similar, que son la Yersinia enterocolítica y el Campylobacter fetus. ¿Ya? Son dos bacterias que me pueden dar un cuadro muy similar, casi indistinguible a fiebre tifoidea. El cuadro clínico se da luego de un periodo de incubación de 7 a 14 días. Los hemos puesto por semanas. Primera semana, cuadro general. ¿Cuándo pensar en fiebre tifoidea? Paciente con fiebre, cefalea y dolor abdominal. Es la clínica más frecuente. Fiebre, cefalea y dolor abdominal. La clínica más frecuente, ¿no? Atromialgia, hepatospleno, etc. Diarrea no hay mucha, es más estreñimiento. Lo más frecuente es fiebre, cefalea y dolor abdominal. No hay diarrea, hay más estreñimiento. En la segunda semana puede haber un rash en abdomen y tórax. Rash en abdomen y tórax. ¿Ok? Si sacas de ese rash una biopsia y lo cultivas, ese cultivo tiene una sensibilidad de más de 95% para aislar las salmonelas. O sea, en ese rash se encuentran las bacterias. Si te mueres por la enfermedad, te mueres a la tercera semana. Porque a la tercera semana vienen las complicaciones, que pueden ser un montón, ¿ya? CID, bronquitis, neumonía, delirio, psicosis, no sé qué más, un montón de cosas. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es enterorragia, sangrado intestinal. ¿A qué nivel sangras? Ilion terminal. ¿Por qué? Porque a las salmonelas les encanta irse ¿a dónde? A las placas de Peyer, que se encuentran ¿en dónde? En el ilion terminal. Estas placas se inflaman, se ulceran y sangras. O sea, si te complicas y te mueres a la tercera semana. Y la complicación más frecuente es enterorragia. Es una enfermedad que ya casi no se ve. Los únicos casos que yo he visto han sido fotos, o sea, fiebres, así que 2, 3 semanas. Y todos los que he visto
Al día 20 y 21, sangrado intestinal, enterorragia. O sea, caso clínico que tengas, pregunta de examen o que veas, estas fiebres que vienen de varias semanas, que al día veintitantos sangran por abajo, pensar en fiebre tifoidea complicada, ¿verdad? Como complicación, es la complicación más frecuente. Después de la tercera o cuarta semana, los síntomas pueden ir para abajo y el paciente permanece asintomático, pero no es que se cura, queda como un portador de la enfermedad. Ok. Miren, el rash tífico en tórax y abdomen, sacas acá una biopsia y aíslas el germen y la úlcera al nivel del ilion terminal, ¿no? Si se perfora es de manejo quirúrgico, ¿eh? No es manejo médico, ¿no? Ya se curan a la tercera semana. Diagnóstico, gol estándar, cultivo, hemocultivo. El hemocultivo, la sensibilidad es mayor en la primera semana de enfermedad. En la segunda o tercera semana la sensibilidad cae. Gol estándar hemocultivo. En la primera semana de enfermedad, sensibilidad casi 90 a 95%. Pero si les preguntan, ¿la prueba más sensible de fiebre tifoidea cuál es? La más sensible es el mielocultivo. El mielocultivo tiene una sensibilidad de más de 95% y lo puedes pedir en cualquier momento. En cualquier momento. Cultivo de heces. Su sensibilidad no es mucha. Llega hasta 70% y se pide en la tercera semana de enfermedad. O sea, primera semana, hemocultivo. El cultivo de heces a la semana 3, tercera semana. Si bien el cultivo de heces no tiene mucha sensibilidad, ¿para qué es útil? ¿Por qué es útil? Acá viene ese concepto. ¿Qué es un portador crónico de fiebre tifoidea, de Salmonella tifi? Aquel que después de un año de enfermedad sigue eliminando salmonelas por orina y heces. Un portador crónico de Salmonella tifi es aquel que después de un año de enfermedad sigue eliminando salmonelas por orina y heces. Ese paciente no tiene clínica, pero contagia. Entonces, ahí se usa el coprocultivo. ¿Qué se recomienda? Que después de un año de la fiebre tifoidea se pidan cultivos de orina y heces. ¿Quiénes son los que más hacen esos estados crónicos, portadores? Los pacientes con alteraciones en la vía urinaria y vía biliar, porque la salmonela vive por años en la vesícula biliar y en el riñón, en la vía urinaria. Por eso, pacientes con alteraciones en las vías urinarias y biliares son más susceptibles de ser portadores crónicos. O sea, el concepto es aquel que elimina salmonelas en sangre y heces por más de un año, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Que se ha visto un riesgo relativo en pacientes portadores crónicos con cálculos en la vesícula biliar que hagan un cáncer de vesícula biliar. Se ha visto un riesgo relativo en portadores crónicos desde salmonelas con cálculos en vesícula biliar para cáncer de vesícula biliar. Por lo que está indicado la colecistectomía en pacientes portadores crónicos pero con cálculos. O sea, un portador crónico con cálculos en la vesícula se saca la vesícula por riesgo de NM. Esas son las pruebas que se usan para el diagnóstico. Tienen que saber la semana en que se piden. Algo que se pide mucho en los hospitales son las aglutinaciones, antígeno O y H. Eso en realidad ya no debe usarse. O sea, cualquier guía actual dice que eso es historia de la medicina, ¿no es cierto? O sea, ya no se usa. Si lo van a usar, usen el antígeno O. Debe ser mayor a 1 sobre 160. Y se pide a partir del quinto día de enfermedad. El antígeno O mayor a 1 sobre 160. Y se pide a partir del quinto día de enfermedad. Ojo, solo se interpreta eso con cuadro clínico. No falta el paciente que viene, doctor, me he sacado unas pruebas y me han salido estas pruebas positivas. No sale 1 sobre 160, 1 sobre 200, el paciente asintomático. No tiene importancia, o sea, solamente tiene importancia con clínica. Porque estas pruebas se hacen positivas por cualquier infección previa que hayas tú hecho antes, por cualquier germen. O sea, solamente tienen importancia con cuadro clínico. Sin cuadro clínico no le haces caso. Antibiótico de elección. Estamos en el año 80. De elección era cloranfenicol. Actualmente, ¿cuál es? Ciprofloxacino para tifoidea. Actualmente. Alternativa, ceftriaxona. Antiguamente, cloranfenicol. Bancos de preguntas muy antiguos te van a decir cloranfenicol. Actualmente cipro o ceftriaxona. Entonces, me interesa que sepan acá en qué semana se pide cada prueba, las complicaciones, el cuadro clínico.
Brucela, ¿por qué pongo esto? Que se cabra, ¿no es cierto? Es un germen intracelular. Intracelulares son los más fastidiosos de manejar. ¿Cuántas especies hay? 6 especies. ¿Cuáles dan enfermedad en el hombre? Principalmente la melitensis, la gran mayoría. ¿Qué más? Suis, abortus y algunos casos de canis. Pero la clásica malta es la causada por melitensis. La clásica malta. ¿Ok? ¿Cómo se transmite? La mayoría por ingesta de lácteos no pasteurizados. La gran mayoría. Lácteos no pasteurizados. También se ha visto contagio entre personas por vía sexual, incluso se ha visto, pero es la menos de 5%. O sea, 95% por ingesta de lácteos no pasteurizados. ¿Cómo es el cuadro clínico? Periodo de incubación de 10 a 20 días. Viene un cuadro agudo, brucela aguda, con el tiempo de enfermedad es menos de 2 meses. Caracterizada por fiebre por las noches, artromialgias intensas, lumbalgia, adenopatías, crecimiento de hígado vaso. Artromialgias, lumbalgia, adenopatías, crecimiento de hígado vaso. Siempre con antecedente epidemiológico, ¿no? Una granja, consumo de lácteos, etc. Complicaciones más frecuentes en la forma aguda es la artritis periférica y la sarcoileitis. Pasan más de 2 meses, es la forma subaguda o fiebre malta. Acá se da la fiebre ondulante. Aquel paciente que aumenta todos los días 1 grado de temperatura y vuelve a bajar todos los días 1 grado, 1 grado, 1 grado y vuelve a aumentar más adelante. La fiebre ondulante o malta es la clásica brucela subaguda. Esta es la forma más frecuente de la enfermedad. La forma más frecuente de la enfermedad es la forma subaguda. Acá el cuadro clínico principal es la sacroileitis. La complicación más frecuente en la forma subaguda es la sacroileitis. Entonces, ganadero con fiebre, artromialgias, lumbalgia, ¿no? Crecimiento de hígado vaso, ganglios, pensar brucelosis. Forma aguda, complicación, artritis periférica. Subaguda, sacroileitis. Cuando pasa más de 1 año es el problema. ¿Por qué? Porque en los pacientes que vienen con más de 1 año de enfermedad ya no hay fiebre. ¿Cómo viene ese paciente a la consulta? Porque todo le duele y con depresión. Si es el paciente que viene a consulta y dices, es un conversivo, ¿no? Psiquiátrico. Vaya a psiquiatría, señora, acá no tiene nada que hacer. O sea, después del año de enfermedad ya no hay fiebre. Lumbalgia, artralgia, así, depresión. Brucelosis crónica. ¿Con qué hacen el diferencial? Con fibromialgia. Diferencial con fibromialgia. Por supuesto, acá tiene que haber el antecedente para que piensen esta enfermedad. La complicación más frecuente acá es la espondilitis. Diagnóstico diferencial ¿con quién? Con el mal de Pott. ¿Cuál es la diferencia? El Pott se localiza ¿en dónde? En unión dorso-lumbar. La brucela a nivel lumbar. ¿Qué más? Formación de absceso de psoas. ¿Quién hace más absceso de psoas? ¿Brucela o TB? TB. Tuberculosis hace más absceso de psoas, ¿no? No la brucela. Acá van a ver una placa con espondilitis brucelósica. ¿Qué te afecta la brucela? Miren, el ángulo antero superior de la vértebra. Te fractura el ángulo antero superior de la vértebra. ¿Cómo se llama ese signo? De Pedro Pons. Pedro Pons. Signo de Pedro Pons. Es la fractura del ángulo antero superior de la vértebra en brucelosis crónica. Entonces, la forma crónica, lumbalgia y depresión, sin fiebre incluso. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Resonancia. Acuérdense que la osteolisis en la columna aparece después de 6 semanas. Lo más sensible es la resonancia. ¿Y por qué también es importante la resonancia? Porque tienes que ver el disco intervertebral. Tienes que ver partes blandas. Partes blandas no se ven ni con placa ni con tomografía, se ve con resonancia. ¿Qué vas a ver acá? Disco normal, 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 disco destruido y cuerpo destruido. Espondilodicitis es igual a infección. Espondilodicitis es igual a infección. Ya tienes que ver qué cosa es, TB, brucela o otro germen. Miren, es otra resonancia. Discos, todos los discos normales, solamente comprometido el cuerpo intervertebral. ¿Qué cosa es?
una neoplasia, metástasis, cáncer. O sea, el cáncer no te compromete el disco intervertebral, solo la infección. La infección te destruye el disco, el cáncer te respeta el disco. El cáncer solamente compromete la vértebra. Y eso solamente lo vas a ver con resonancia, no lo ves ni con placa ni con tomografía. Resonancia te ve partes blandas, o sea, disco intervertebral. Complicaciones, ¿cuál es la más frecuente de todas? Las osteoarticulares. En la forma aguda, artritis periférica. La subaguda, sacroiliitis. La crónica, espondilitis. ¿Cuál es la prueba más sensible de todas? En Bruselas, el mielocultivo. El mielocultivo es la prueba más sensible. ¿En qué medio de cultivo? De Ruiz Castañeda. Medio bifásico de Ruiz Castañeda. El mielocultivo es lo más sensible. ¿Cuál es el problema? El mielocultivo, sí, es cierto, es muy sensible, tiene una sensibilidad de más del 95%, pero en las formas crónicas de Bruselas, ese paciente que viene, que le duele todo, sin fiebre, con depresión, la sensibilidad del mielocultivo puede bajar a 50%. Entonces, ahí, ¿qué cosa usamos? El set de Bruselas es de ayuda. El set de Bruselas tiene pruebas de screening y pruebas confirmatorias. ¿Cuáles son las pruebas de screening? La rosa de Bengala, aglutinación en placa. ¿Y cuáles son las confirmatorias? Aglutinación en tubo y 2-mercapto, etanol. Este último es muy útil en brucelosis crónica. Aquella brucela que el mielocultivo es negativo, es muy útil el 2-mercapto, etanol, que te busca IgG. Entonces, lo más sensible es el mielocultivo. Pero en forma crónica, más que el miel es el 2-mercapto, etanol. ¿Ya? En la crónica recuerden que la sensibilidad del mielo baja a menos del 50%. ¿Cómo se maneja Bruselas? Según la guía del MINSA, del 2009, es doxiciclina rifampicina por 6 semanas, 42 días. Es el esquema que sugiere el MINSA y que sugiere la OMS. Pero si te preguntan el esquema que induce unas menos recaídas, ¿cuál sería? Doxiciclina más gentamicina. O sea, si te preguntan a secas, esquema de elección es doxirrifan 6 semanas. Pero si te especifican el esquema en menos recaídas, será doxiciclina más un aminoglucosio, gentamicina. ¿Y por qué no es el que se usa de primera línea? ¿Por qué creen? Si es el de menos recaídas. La genta, ¿qué es? Un aminoglucosio, que tendrías que darlo 15 días. Uno que es parenteral. Y otro, si lo das más de una semana, ¿qué riesgo hay? Nefrotóxico, ¿no es cierto? Por eso el de elección es doxirrifan. Te preguntas simplemente elección, doxirrifan. Pero te especifican el esquema de menos recaídas, es doxi más aminoglucosio. Malaria, ¿cómo se llama este? Anófeles. Anófeles. Causada por Hemoparagitos plasmodium, malaria paludismo. Vivax, falciparum, malaria y ovale. ¿Cuáles hay en el Perú? Vivax, falciparum y malaria. ¿Cuál es el más frecuente? Vivax. Y el más grave, falciparum. Ovale hay en África. Transmisión, picadura de anófeles. Y también por otras vías de contagio, ¿no? Vertical, etcétera. Pero picadura de mosquito hembra, anófeles. El mosquito te pica. ¿Qué forma es la infectante? El esporozoito. El esporozoito es la forma infectante. O sea, te pica el mosquito y te transmite el esporozoito. Este esporozoito se mete al hígado y forma la fase de esquizonte hepático, donde dentro de los hepatocitos que forma, los merozoitos. Esos merozoitos se liberan a la sangre periférica e invaden los eritrocitos y forman la fase de esquizonte sanguíneo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que acá producen hemólisis. Y esa hemólisis se puede dar cada 48 o cada 72 horas. Si se da cada 48 horas se llama la terciana. Y si se da cada 72 horas se llama la cuartana. O sea, la hemólisis se puede producir cada 48 horas. Ahí es la terciana. ¿Quiénes la hacen? Vivax, falciparum y ovale. Si la hemólisis se da cada 72 horas se da la cuartana. ¿Quién la hace? Malaria. Malaria es el que hace la cuartana. Entonces le dije que el esporozoito se mete al hígado, fase de esquizonte hepático y forma los merozoitos, los cuales se liberan para invadir los eritrocitos. Pero algunos plasmodium
Algunos Plasmodium, escuchen, se quedan viviendo en el hígado grandes periodos de tiempo bajo la forma de hipnozoitos, durmientes, latentes y que más adelante se reactivan. ¿Qué Plasmodium hacen los hipnozoitos? Vivax y ovale. Vivax y ovale se pueden quedar viviendo en el hígado mucho tiempo como un hipnozoito, forma latente. O sea, más adelante se reactiva. Entonces, los fármacos para malaria tienen que actuar tanto a nivel del eritrocito como a nivel del hígado para matar al hipnozoito y el paciente no recaiga. ¿Dónde se encuentra en el Perú sobre todo? Loreto. Tanto Vivax como Falciparum. Y miren en los últimos años cómo está, ¿no? La incidencia aumentando. O sea, Loreto principalmente. También se encuentran en la costa norte, pero principalmente en la selva. Lo que les dije, se transmite el esporozoito, esquizonte hepático, los melocitos se liberan, invaden los eritrocitos y la hemólisis cada 48 horas es la terciana, cada 72 horas es la cuartana. ¿Quién hace la cuartana? El malaria, el resto terciana. Pero hay formas que se quedan a vivir en el hígado como hipnozoitos. ¿Quiénes? Vivax y ovale, son causa de recaídas. ¿Cuándo van a pensar en malaria? O sea, tu pregunta de examen o tu paciente. Primero, siempre epidemiología, procedencia, que venga de la selva. ¿Con qué cuadro? Fiebre y anemia o palidez. Fiebre más anemia o palidez de la selva, primera posibilidad, malaria. Primera posibilidad. El signo más frecuente, ¿cuál es de malaria? Palidez. Signo más frecuente, palidez. También puede haber otra clínica, ¿no? Hepatoesplenomegalia, etc. Pero lo más frecuente es palidez. O sea, fiebre, anemia de la selva, malaria. ¿Quién es la que más se complica? El Falciparum. Cuando hablamos de un caso de malaria grave, cuando hay trastorno de conciencia, desde somnolencia hasta coma. Desde somnolencia hasta coma. Cuando hay falla orgánica, sobre todo a nivel del hígado y el riñón, y anemia severa. Es más frecuente, ¿por qué? Por Falciparum. Porque Falciparum te altera la morfología del eritrocito y hace que se estanque en los capilares y produce una hipoxia sistémica. Por eso que el Falciparum te da más casos graves que los otros parásitos. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? La gota gruesa. El test más simple es el gol estándar para el diagnóstico. Esa gota gruesa que te permite el diagnóstico y también identificar la especie del parásito. O sea, sirve para diagnosticar la malaria y para identificar la especie del parásito, del Plasmodium. Ya saben cuándo plantear entonces la enfermedad. ¿Cómo se maneja? Los casos más frecuentes, Vivax, cloroquina con primaquina. Esta primaquina no usada en gestantes ni menores de 6 meses. Pero luego de la gestación igual le das el fármaco. O sea, tu gestante tiene, ¿no? Le das primero un fármaco, cloroquina. Cuando acaba la gestación, le completas el esquema. ¿Por qué? Porque la primaquina, ¿a quién te mata? Al hipnozoito. La primaquina te mata al hipnozoito. O sea, es importante darle finalmente ese fármaco para evitar las recaídas de la enfermedad. El Falciparum, recuerden que es resistente a la cloroquina, por eso que tiene otros esquemas. ¿Qué me interesa de esta enfermedad? Que sobre todo sepan la función de los fármacos. La cloroquina tiene acción en el esquizonte sanguíneo y la primaquina tiene acción a nivel del hígado. O sea, esta es la que es efectiva contra el hipnozoito. O sea, el fármaco que me mata la forma durmiente de Plasmodium es la primaquina. Mata el hipnozoito. Que la hace, recuerda, Vivax y ovale. La cloroquina, sobre todo a nivel del eritrocito, actúa. A veces también se da a profilaxis. Esta profilaxis no te evita la enfermedad, sino te evita sobre todo las formas graves de Plasmodium. Se da en ciertas poblaciones. La idea es que se dé con cualquiera de los fármacos y que se dé antes, durante el viaje y hasta un mes luego que regrese del viaje. Se da antes, durante y después, con cualquiera de los fármacos. La idea no es que haga la infección, es que si la hace, que no sea una forma grave. Reconozcan entonces cuando plantean malaria, que venga de la célula con fiebre y anemia. Reconozcan cuál es un cuadro grave de malaria. Trastorno de conciencia, con falla orgánica, de riñón e hígado sobre todo. Más común con Falciparum, pero también puede ser con Vivax. Gol estándar, la gota gruesa.
Leishmania. ¿Cuál es la que hay en el Perú? Principalmente. La que es más frecuente en el Perú, ¿cuál es? La peruviana, no creo, ¿no? La más frecuente es la brasilensis. La más frecuente es la Leishmania brasilensis. ¿Ya? Esta de acá, Adonobani, es importante, pero no hay en el Perú. Pero produce casos en Brasil y Bolivia y en África de Leishmania visceral, llamada fiebre negra, o cala-azar, con K y Z, cala-azar, fiebre negra o cala-azar, la Adonobani. No hay acá, hay en África, Brasil y Bolivia. Acá en el Perú es más frecuente la brasilensis. ¿Quién la transmite? La picadura de la Lubsomnia peruensis. Lubsomnia peruensis. Lubsomnias hay varias. La especie que es más con leishmania es la peruensis. ¿Ya? La forma infectante, ¿cuál es? El promastigote. O sea, te pica la Lubsomnia, te transmite el promastigote. Este promastigote es rápidamente fagocitado e intracelularmente forma el amastigote. El amastigote es la forma de diagnóstico de la enfermedad. O sea, tú la úlcera la raspas y buscas el amastigote. La forma infectante es el promastigote, te transmite el vector. Este es fagocitado y se forma el amastigote, que es la forma diagnóstica. En las Américas, la enfermedad la transmite la Lubsomnia. En el Viejo Mundo la transmite el Flebotomus. El Flebotomus es en África. Acá es la Lubsomnia peruensis, sobre todo. Entonces te pica la Lubsomnia, te transmite promastigote, cual es fagocitado, y se forman los amastigotes intracelulares. Viene otra vez una Lubsomnia, pica a un enfermo, se lleva los amastigotes y se vuelve infectante. O sea, forma infectante, promastigote. La forma intracelular de diagnóstico es el amastigote. ¿Dónde se encuentra? Sobre todo en la zona del BRAE, ¿no es cierto? Valles interandinos y ceja de selva. 3 formas clínicas principales. Leishmania cutánea, Leishmania brasilensis. Todo empieza, acuérdense, por un nódulo. Un nódulo con un ganglio periférico. Por eso se parece a la esporotricosis. Este nódulo se ulcera. Es una úlcera de aspecto circular. Parece un cráter. Algunos también dicen que tiene forma de pizza. ¿Tiene forma de pizza? Parece, ¿no? Parece una pizza con su cucaracha acá. Tiene forma, dicen, de pizza o de cráter. Es indolora, con bordes elevados. Indolora, con bordes elevados. Cura espontáneamente y deja cicatriz y tiene la reactivación. O sea, este nódulo que ven acá, después se va a ulcerar. Se va a poner así una úlcera circular, granulomatosa con bordes elevados, con ganglio periférico. Leishmania cutánea, o también llamada UTA. Ocurre en valles interandinos. En ceja de selva, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar espundia o Leishmania mucocutánea. La mayoría de estos pacientes tienen antecedente de UTA. Se presenta más en ceja de selva. Y acá las lesiones se presentan más en la mucosa de la nariz y la boca, y te destruye los cartílagos. Destrucción de los... Miren acá, hay un hueco en el paladar, si se dan cuenta. Esta es la espundia, también por Leishmania brasilensis. Diagnóstico diferencial con paracoccidiomicosis, pero esa de acá te destruye el cartílago, esta última, ¿no? Paracoco no destruye el cartílago. ¿Quiénes hacen espundia? La mayoría de ellos tienen antecedente de UTA, y también influye el clima, porque esta más se presenta en ceja de selva. O sea, son varios factores, ¿no? Inmunológicos, antecedentes de UTA, incluso el clima. Esta más en ceja de selva, la otra en valles interandinos. Esa de acá te destruye los cartílagos. Esta forma, visceral, fiebre negra o cala-azar, hay en África, en Guyana, Brasil, Bolivia. Es producida por Leishmania Donovani. No me da úlceras. ¿Qué me da? ¿Qué es esto? Una gran hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Pancitopenia y hepatoesplenomegalia gigantesca. La mortalidad es más del 90% si no se maneja.
no me da úlceras. Leishmania dunovani, fiebre negra o calazar. Diagnóstico, frotis de la úlcera, de la lesión. ¿Qué forma buscas del parásito? ¿Qué forma? El amastigote, la forma intracelular. El gol estándar es la búsqueda del amastigote. Tratamiento, antiinmunales pentavalentes, ¿no? Es tipo gluconato, por ejemplo. Alternativa a eso, anfotericin B. O sea, cuadro clínico y la evolución del nódulo, quiero que sepan. Un nódulo que se ulcera, bordes elevados, indoloro, con ganglio satélite. Le expune, te destruye el cartílago. Forma visceral, hepatoespleno, panjitopenia. Chagas, ¿cómo se llama ese de acá? La chirimacha, ¿no? Triatoma infestans. En el Perú, ¿dónde se encuentra? O sea, Arequipa, región suroccidental, Arequipa, Moquegua. Tienen que saber epidemiología acá en el Perú. O sea, el problema de los libros de afuera, leen CTO, te dice, este es común en Andalucía, ¿no? Pero acá que nos interesa eso, o sea, Chagas es común en la región suroccidental, Arequipa y Moquegua. ¿Quién la produce? El Trypanosoma cruzi. La forma infectante, ¿cuál es? El tripomastigote. En el humano, ¿qué formas se van a encontrar? El tripomastigote y el amastigote se encuentran en el humano. En la chirimacha se encuentra el epimastigote. El epimastigote es la forma que se encuentra en el vector. En el humano se encuentran el tripomastigote y el amastigote. El tripomastigote viene a ser la forma infectante, que al igual que en el caso anterior es fagocitado y se forma el amastigote. Este Chagas, esta enfermedad tiene estos parásitos se van a ciertos órganos sobre todo. Se van a nivel del intestino tubo digestivo y se van al corazón. Y ahí te produce la enfermedad principalmente. Entonces te pica la chirimacha y ¿qué pasa? Ahí va ese parásito con la picadura. Miren lo que pasa. Este parásito, ¿cómo se transmite? Por la picadura no de la chirimacha, sino por las deposiciones. O sea, te pica y se ensucia. Tú te rascas y te metes el parásito. Miren cómo encima que te pica, se ensucia encima tuyo, ¿no? O sea, tú te rascas, te metes el parásito y ahí se produce la enfermedad. Es por las deposiciones del parásito. La especie más frecuente acá, ¿cuál es? Que se encuentra en el Perú. El Triatoma infestans. Es el que se encuentra con más frecuencia en el Perú, sobre todo en Arequipa y Moquegua. ¿El cuadro clínico en qué consiste? Hay dos formas clínicas, el Chagas agudo y el Chagas crónico. El Chagas agudo, ¿por qué se caracteriza? Por el chagoma. ¿Qué es el chagoma? Es el área de inflamación cutánea donde entró el parásito. El Chagas agudo se caracteriza por el chagoma. Es el área de inflamación cutánea donde ingresó el parásito. Por supuesto acompañado de un cuadro general, de fiebre, malestar general, etc. Ahora, ese lugar de inoculación del parásito puede ser a nivel ocular, de la conjuntiva, y es más común en niños. Si el parásito ingresó por la conjuntiva, será el signo de Romaña, que es con edema bipalpebral, edema conjuntival, etc. Y es más común en niños. O sea, la enfermedad aguda es el chagoma, el área de inflamación de la piel donde ingresó el parásito. Si ese chagoma es a nivel del ojo, es signo de Romaña. Por supuesto, el cuadro también va con fiebre y un cuadro general. Si no se maneja el cuadro, por sí solo puede pasar y queda como un portador de la enfermedad. La complicación más frecuente en fase aguda, ¿cuál es? La miocarditis. O sea, si te mueres en fase aguda, te mueres de miocarditis. Es la complicación más frecuente. Pero ya saben que toda infección no mata, ¿no? Hay pacientes que la enfermedad se autolimita y quedas como un portador de la enfermedad. Y años después, años más adelante, haces la enfermedad crónica, que no todos lo hacen. La hacen solamente un 20% de los pacientes. Años después va a ser el Chagas crónico, 10% más de los sujetos. ¿Y Chagas crónico por qué se caracteriza? Por organomegalias, megaesófago y megacolon y
también un compromiso del corazón. Organomegalias. El Chagas crónico entonces no se presenta en todos, solamente en 10 o más de los pacientes que hacen Chagas agudo. Entonces, el Chagas agudo es el chagoma y el Chagas crónico es con un crecimiento de órganos. Se presenta sobre todo en 20% de los pacientes y años después de la enfermedad aguda. ¿Eso cómo se diagnostica? El cuadro agudo con la gota gruesa y la enfermedad crónica con prueba de ELISA. Manejo con Benznidazole y Fortimox. Acuérdense del vector, cómo se transmite la enfermedad, cómo se caracteriza el Chagas agudo y el Chagas crónico. Dengue, ¿cómo se llama este? Este es Aedes aegypti, ¿no es cierto? Aedes aegypti, muy bien. Virus ARN, es un arbovirus. ¿Qué es un arbovirus? Un virus que se contagia por artrópodos. Un arbovirus es un virus que se contagia por artrópodos. Tiene 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. ¿Por qué son importantes los serotipos? Porque la inmunidad es específica. O sea, te puede dar dengue hasta 4 veces. O sea, si te da dengue por DEN1, ya no te va a dar dengue por DEN1, pero sí por DEN2, DEN3 o DEN4. También porque es importante estos serotipos. Porque los casos graves de dengue se presentan ¿por qué? Por una infección previa, por una cepa distinta. O sea, primero te da dengue por DEN1 y luego por DEN2, más posibilidad que seas grave. O sea, los cuadros graves se dan por una infección previa, por un serotipo distinto del mismo virus. ¿Ya? Y la inmunidad es específica para cada serotipo. Entonces recuerden, la importancia es que los casos graves se dan por infección previa por un serotipo distinto. Miren, hacia 1970 solamente en Oceanía había los 4 serotipos. Actualmente en todo el mundo están los 4 serotipos. Entonces, ¿por qué creen que en Lima no hay casos de dengue grave? Porque en Lima solamente hay un solo serotipo, el DEN3. En cambio, en la costa norte y en la selva hay los 4 serotipos. Ahí sí se dan los casos de dengue grave. Insisto, las formas graves son por una infección previa, por un serotipo distinto al mismo virus. El vector Aedes aegypti. ¿Qué otra enfermedad se produce por este vector? Fiebre amarilla, ¿qué más? Chikungunya. Chikungunya, ¿no?